Adesanya está bastante familiarizado con los hombres que participarán en el evento coestelar del UFC 291 la noche de este sábado y contradice a Daniel Cormier. Pereira tiene más poder. Alexander Volkanovski predice Poirier vs Justin Gaethje en el UFC 291. Bobby Green dice: ¿sabes lo raro que es Tony? Es impredecible y una amenaza real. Giga Chikadze regresa para enfrentar a Alex Cáceres en el UFC Singapur. Soy José, esto es Fans Combat y empezamos con Rafael Fiziev y Mateusz Gamrot, quienes encabezarán el evento Fight Night de UFC del 23 de septiembre. Dan Ige y Bryce Mitchell se unirán a ellos para hacer el evento coestelar. Los contendientes al título de peso ligero, Rafael Fiziev, el número 7 del ranking, y Mateusz Gamrot, el número 6, encabezarán el evento del sábado 23 de septiembre en las instalaciones del UFC Apex de Las Vegas, Nevada. Además, el veterano del peso pluma Dan Ige, número 13 del ranking, y el joven prospecto Bryce Mitchell, número 12, serán el evento coestelar en un combate de las 145 libras. Seguimos con el regreso de Giga Chikadze, quien enfrentará a Alex Cáceres en el UFC Singapur. El regreso del UFC a Singapur se efectuará el 26 de agosto. Este será un choque de peso pluma. Giga Chikadze, con récord de 14-3, es el número 9 y el veterano renaciente Alex Cáceres, con récord de 21-13, recién se insertó en el top 15. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. A pesar de lo que todos piensan del Cucuy, que está acabado y no representa una amenaza para nadie, Bobby Green tiene claro que no debe cometer el error de tomarse a Tony Ferguson a la ligera. A pesar de ser uno de los grandes favoritos en las apuestas para esta cartelera del UFC 291, Kim cree que se enfrenta a un rival de alto nivel el sábado por la noche, aunque la reciente racha de Ferguson apunte a lo contrario. Ferguson, de 39 años, encadena una racha de 5 derrotas consecutivas antes de enfrentarse a Green. No ha ganado una pelea desde junio del 2019, pero Green siente que esas estadísticas son engañosas. Las últimas 5 derrotas de Ferguson se produjeron contra Justin Gaethje, Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler y más tarde Nate Diaz. Cuando estás luchando contra perros superiores como esos, todos son asesinos, dijo Green en el día de medios del UFC 291, aunque mucha gente dirá: oh, viene de 5 derrotas, esos son de los mejores del mundo, estamos hablando de los mejores del mundo. Usted nunca quiere tomar a alguien como Tony Ferguson a la ligera, ya sabes, la gente dice: oh, está acabado. No, es la forma en que cayeron las fichas. Algunos tienen un camino difícil, otros tienen un camino fácil. Y Tony ha tenido el camino difícil. Sacando esta mala racha, a lo largo de estos 12 años que lleva luchando en la UFC, Ferguson se ha hecho un nombre por sus habilidades de alto nivel, pero también por su estilo poco ortodoxo. Por eso, cuando le preguntaron a Green qué esperaba de Ferguson, Green respondió: ¿qué espero de Tony? ¿Sabes lo raro que es Tony? Si esperas algo, puede que te equivoques, así que no espero nada. Va a ir como va a ir, especialmente con tipos con un estilo raro como Tony. No sabes lo que va a pasar, así que si esperas esto y luego no lo recibes, te vas. Estoy en el momento donde estoy viviendo el momento. Chicos, no se preocupen por el día siguiente. Vivan el momento, voy a estar ahí tan metido que pase lo que pase, pasará lo que tenga que pasar. ¿Y ustedes qué opinan de las palabras de Bobby Green sobre Tony Ferguson? ¿Es el Cucuy todavía una amenaza real para los peleadores del UFC? El campeón del peso pluma Alexander Volkanovski está deseando que llegue el combate por el título BMF este sábado en el UFC 291 entre Dustin Poirier y Justin Gaethje, y ha dado su opinión sobre quién cree que saldrá victorioso. El campeón piensa que es una pelea difícil de elegir el ganador. Las palabras de Volka sobre el combate fueron las siguientes: va a ser divertido. Dustin Poirier es el favorito, no un favorito masivo,
pero es el favorito por un poco. Gaethje es el no favorito, obviamente. Ya pelearon y siento que la pelea va bastante similar. Gaethje é cara. Oh! Gaethje! Ele tem a mão pesada. A distância ele acerta o jab. Olha lá! A mão direita! Vai terminar! Soltou a direita! Si tuviera que inclinarme por alguien, tendría que ser Dustin Poirier. Creo que es un poco más ordenado. Al principio, esta es la cosa con Dustin. Dustin pondrá un poco de esa presión, él se pondrá en peligro un poco. Creo que a medida que avanza la pelea, eso beneficia a Dustin al 100%. Creo que mejora a medida que avanza el combate. Tiene mejores lecturas y es mejor con sus combos cuando la lucha va más adelante. Voy a tener que decantarme por Dustin para ganar este combate. Creo que tiene más formas de ganar. Puedo verlo realmente conseguir una sumisión. Tal vez hacerle daño, un poco de revuelo, tal vez conseguir un final. Sé que Gaethje tiene la lucha libre, pero quiero decir que a medida que se lesiona me siento como que podría suceder. Esta es una pelea difícil de elegir. Obviamente Gaethje puede hacer los ajustes y pelear la pelea correcta porque se veía muy bien en su última pelea. Tampoco es malo en peleas de 5 asaltos, pero siento que a medida que avanza la pelea, Dustin se va a salir con la suya. Lo ha demostrado una y otra vez. ¿Y ustedes qué piensan de la predicción del campeón Alexander Volkanovski sobre el combate entre Dustin Poirier versus Justin Gaethje? Israel Adesanya está bastante familiarizado con los hombres que participarán en el evento coestelar del UFC 291 este sábado por la noche, ya que los ha enfrentado a ambos. En el UFC 287 en abril pasado, The Last Stylebender recuperó su título de peso mediano con una contundente victoria sobre Alex Pereira, su primera victoria sobre el brasileño ante quien perdió en 3 ocasiones anteriores. Una en el UFC y otras 2 en kickboxing. Después del devastador knockout en el segundo asalto ante Adesanya, el brasileño, el Poatan, ha decidido debutar en el peso semipesado y lo hará contra el ex campeón divisional Jan Blachowicz. Adesanya perdió contra Blachowicz en su intento de convertirse en doble campeón en marzo del 2021. Blachowicz obtuvo una decisión unánime en lo que fue su primera y única defensa del título como campeón. Adesanya espera que el polaco sea paciente contra un Pereira que probablemente comenzará más rápido. El 2 veces rey del peso mediano ve 2 escenarios posibles. Las palabras de Adesanya: si Jan hace lo que creo que hará, lo atraparán con un gancho de izquierda. No creo que esto cubra la distancia. Si lo hace, Jan gana. Sentí el poder de Blachowicz. Creo que Alex golpea más fuerte. Es solo la forma en que lanza. La técnica con la que lanza. La técnica con la que conecta. No está corriendo, no se está moviendo ni lanzando. Se sienta cuando te lleva donde te quiere. Sobre todo contra la reja. Se sienta allí y lanza. Así es como puede golpear más fuerte. Jan definitivamente podría aprender a golpear más fuerte. Sigue diciendo el campeón: estos son 2 tipos con los que he peleado, 2 tipos que me han vencido. Entonces es interesante ver cómo se relaciona ese emparejamiento entre sí. Además, también hay diferentes elementos. El elemento de agarre. Jan podría intentar hacer eso desde el principio y quitarle su poder, sus posibilidades de golpear y desgastarlo a Pereira. Creo que será en los pies. Jan definitivamente va a intentar eliminarlo. Él no es estúpido. Alex sabe usar su rodilla, sabe sincronizarla bien, pero ahí también es cuando es ofensivo. Defensivamente, si alguien le está disparando o alguien está entrando, tienes que practicar eso y tener eso en tu arsenal a veces. Si hacen un derribo descuidado, puedes desafiarlo. Pero si Jan lo derriba, creo que solo lo controlará allí durante 3 rondas. Apuesto por Alex y por nocaut. Selló Adesanya. Es evidente que Adesanya tiene una opinión opuesta a la de Daniel Cormier. El ex campeón de 2 divisiones de UFC, Daniel Cormier, advirtió a los fanáticos de Alex Pereira que Poatan no puede dejarse golpear durante su combate contra Jan Blachowicz.
porque la potencia del polaco tiene el potencial de decapitar al brasileño con una sola conexión limpia. Cormier se basa en el knockout que recibió Pereira en su último combate ante Adesanya y al poder que ha mostrado Blachowicz ante peleadores como Luke Rockhold, Corey Anderson y Dominic Reyes, a quienes noqueó con el poder de sus puños. Para Adesanya, el mayor peligro en el striking lo trae Pereira. Para él, es el brasileño quien tiene mayor poder, por lo que piensa que la oportunidad del polaco está en derribar y controlar para llevarse una decisión. Pero Adesanya advierte que Blachowicz tendrá que ser muy precavido con los intentos de derribo porque en el proceso Pereira lo puede encontrar con un gancho de izquierda o con una rodilla. El brasileño es muy bueno y muy agresivo con esos golpes. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que si Blachowicz quiere una pelea por el título, no le basta con ganar de cualquier manera. Así que tal vez esa vía de derribar y controlar durante 3 asaltos no sea una opción para el polaco y como quiere el premio mayor, asuma riesgos intercambiando de pie con Pereira. Nos regalan una pelea entretenida en la que pueda ir para cualquiera de los dos, para el lado del que conecte primero. Pero en ese escenario, según Adesanya, Poatan tiene las de ganar por vía de KO. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.